el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez. Preguntarle si ya hubo una representación por parte del gobierno de nuestro país, pero preguntarle si hay alguna intención de un encuentro con el nuevo presidente de Colombia. Es mi primera pregunta. No, pues ahora no, pero desde luego estamos muy contentos porque es un cambio histórico en Colombia. Ya he hablado en otras ocasiones de lo que ha significado el conservadurismo en Colombia, muy fuertes, muy duros, y históricamente han impedido que se den los cambios que se requieren en Colombia. Hay abiertamente dos partidos, conservadores y liberales, y el conservadurismo ha tenido mucha fuerza. Vargas Vila decía de que habían dictadores tiranos en Colombia que mojaban el puñal en agua bendita antes de clavarlo por la espalda a los opositores. Y está el episodio de Eliezer Gaitán de los años 40, un gran líder liberal, de los mejores de América. Fue asesinado y eso provocó todo un levantamiento en Colombia del pueblo. Se destruyeron todos los edificios públicos, hubieron miles de muertos. De ahí viene la frase aquella del amigo del Gabo, que al informarle de lo que había pasado, le dice: en los años 40 se amoló, no puedo decir la frase, la palabra, se amoló Colombia. Y fue así como una maldición, porque a partir de ahí las cosas se empeoraron y es hasta ahora que con este cambio hay la esperanza de que inicie una etapa nueva en Colombia con Petro. Estamos muy contentos y ojalá y le vaya bien. Va a tener una oposición pues muy activa, fuerte, pero él es un hombre con convicciones, tiene experiencia política y sabe bien cuál es la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras, al grupo de oligarcas que hay en todos los países que se dedican a saquear, a robar y que tienen el control de los medios de información y son los que impulsan las campañas de desprestigio, las guerras sucias, porque se apoyan mucho en lo mediático. La fórmula es atender al pueblo,
y con preferencia a los pobres. Y esto por humanismo y también porque con esa base social se defiende al gobierno transformador, al gobierno del cambio. Si no se tiene esa base social, no se resiste. Estos grupos conservadores, oligárquicos, corruptos, acostumbrados a saquear, a robar, son tremendos. Pero sí se puede. Sí se deja la vieja política de estar pensando que nada más hay que estar bien con los de arriba. Si se atiende a los de abajo, se puede enfrentar a las minorías rapaces y a todo el andamiaje de protección de esos intereses, que son medios de información, que es la intelectualidad orgánica, que así controlan ciertos sectores de clases medias, que son expertos en la manipulación, en la mentira, ¿sí?, en la difamación. Pero Petro sabe esto. ¿Lo invitaría a México, presidente? Sí, está invitado. Cuando él pueda venir, están las puertas abiertas y nos dio mucho gusto que se esté dando este cambio en Colombia y felicitamos al pueblo de Colombia, pueblo hermano de Colombia. Presidente, también en el tema internacional, pues ha habido también noticias francamente terribles en estos días, en particular en el Medio Oriente. Ha habido un bombardeo por parte de Israel en la zona de Gaza. Hay un reporte de 44 muertos aproximadamente, 15 niños. Es un asunto brutal, ya es un tema que rebasa muchas de las cosas, y preguntarle cuál es, la ONU ya se ha expresado al respecto de esta terrible crisis, es una crisis humanitaria, preguntarle cuál es la postura de usted. En esto coincido con lo que planteó el secretario general de la ONU. Hay que parar la confrontación bélica, hay que optar por el diálogo, no por el uso de la fuerza. Tiene que evitarse la confrontación y es evidente de que pues sí están perdiendo la vida inocentes porque se está bombardeando y hay muertos, lo mismo que en Ucrania. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir la paz. Yo siento que hace falta que los tres gobiernos de las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, ojalá y lo escuchen, acepten una intermediación como la que estamos proponiendo, de que el presidente de la India, Modi, que el secretario general de la ONU, Guterres,
y que el Papa Francisco, los tres, se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes y llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos 5 años para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra. Que tengamos 5 años sin tensiones, sin paz, digo, sin violencia, con paz. Atender el conflicto de Rusia y Ucrania, quitar completamente presiones y llegar a acuerdos en el caso de Taiwán. Esto de Israel y Palestina y no estar promoviendo, provocando más confrontación, conseguir este acuerdo, y se puede si hay voluntad de los tres gobiernos de estas tres potencias, porque existen los instrumentos. Existe el Consejo de Seguridad de la ONU y ellos tienen derecho de veto. Si hay acuerdo y no hay veto a una propuesta de este tipo, se puede avanzar. Además, que se entienda, no es un asunto de nosotros, de los gobernantes, es un asunto que tiene que ver con miles de millones de seres humanos. No son los intereses de la llamada clase política o de la cúpula política o económica o bélica. Esa es una minoría. Los gobiernos somos minorías. La mayoría son los pueblos y son los que sufren por las malas decisiones, por los intereses, por las ambiciones de las cúpulas de poder y de los afanes hegemónicos. Entonces, se tiene que hacer eso y procurar que no continúe la violencia. Por la confrontación Rusia-Ucrania se desató por entero la inflación. Hay problemas, hay carestía, va a haber más pobreza, más necesidades, que no podemos evitar esos conflictos si
hay una propuesta y escuchamos y aceptamos todos lo que propongan estos tres personajes que actuarían como una comisión de intermediación. ¿Haría esta sugerencia, esta propuesta por escrito, presidente? Lo voy a hacer por escrito, lo voy a presentar a la ONU, pero ya lo he venido diciendo. Sí. Y ojalá y los medios nos ayuden a difundirlo, porque no hablan cuando no les conviene. Ni en el conflicto Rusia-Ucrania, ni en esto que está pasando con Israel y Palestina, ni con las tensiones en Asia. No hablan. Ya pasó lo de la visita de la señora Pelosi a Taiwán, ¿sí? Ya no hay respuesta, solo los operativos que llevaron a cabo ahí de parte de China. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a la guerra comercial? ¿Qué están pensando? O tramando en contra de todo el pueblo, en contra de toda la humanidad. ¿Qué derecho tienen ellos para afectar el bienestar de todos los pueblos del mundo por sus intereses hegemónicos y por sus conflictos? La ONU tiene que actuar más. Lo están haciendo, es muy bueno el secretario general, pero ha entrado en una fase en donde no le hacen caso. Pueden estar declarando y no hay respuesta. Debería el secretario general enviarles una nota respetuosa pero enérgica a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz. Y es un párrafo, decirles por sus confrontaciones, nada más en un año han causado esto, han precipitado la crisis económica mundial, han incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y lo peor, en un año, por las confrontaciones, han perdido la vida tantos seres humanos. Es un párrafo. Eso es lo que han hecho en un año. Y la propuesta, y que
todos apoyemos a la ONU, todos los gobiernos, no el mecanismo burocrático de que se presenta una propuesta y una iniciativa, se discute como una cuestión rutinaria para cumplir con el expediente, se analiza, ya se sabe de antemano que va a haber un veto y que no va a pasar nada, o 2 vetos, y ya. Y se convoca para la siguiente sesión y lo mismo. Hay que sacar de ese marasmo a la ONU. ¿Habría fecha para la carta, presidente, o mandarles las cartas? O... Pues en esta semana ya envié una carta al presidente Biden, pero eso tiene que ver con lo nuestro. Esto es otro asunto. Ojalá y se avance. Yo tengo confianza de que se pueda llegar a un acuerdo. Gracias, presidente. Y ya para finalizar, mire, hay dos puntos que he venido tocando aquí y algunos otros compañeros sobre injusticias en nuestro país. Uno, y que usted había comentado que desafortunadamente no se había profundizado para poder solucionar esta máquina que venía y que creo que todavía sigue dando este tema de culpables fabricados, una fábrica de culpables. O sea, es el tema de gente que no tiene sentencia en las cárceles, el tema que están presos hace años bajo tortura, que incluso a pesar de que la ONU, en uno de los casos, argumentó, comprobó de toda esta violación de los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Brenda Quevedo, acusada falsamente o con un tema de fabricación tremenda, brutal, sigue en la cárcel. Es increíble. Ya el tema de Georgina Domínguez, que también igual fabricando delitos en gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, en fin. Esto sigue pendiente, presidente. Yo preguntarle si ya hay alguna visualización, alguna ruta respecto a alguna otra propuesta. Usted ya ha hecho un esfuerzo, sin embargo, en el Poder Judicial, el tema burocrático, el tema de tardar por 1000 pretextos. Y el otro punto, presidente, es lo del Fobiste. Incluso aquí también ya usted me había respondido que se detallara más sobre la problemática. De hecho, he estado elaborando más detalles al respecto. Preguntarle, quizá en este momento no detallar los puntos, porque son varios aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que aquí también se ha tocado es las reformas neoliberales. En el 16-17 se reforma la ley del ISSSTE y le da en toda la torre por el tema de las sumas, no solamente a los pensionados, sino a los que están teniendo un préstamo por parte de Fobiste. ¿En qué sentido? Mensualmente pagan su pago puntual pues a través de los mecanismos y cada febrero, cada año, les dicen, no, aparte debes 50,000, 40,000 más por la actualización de las sumas. Entonces, esto termina afectando tremendamente e impagable. Hay varios casos. El ejemplo otro, y con esto yo lo dejaría ahí como una muestra de todas este tipo de aberraciones y de injusticias. Aquí mismo en la Ciudad de México, en Tlalpan 550, en la calzada de Tlalpan aquí cerca, hay un conjunto de edificios que salieron dañados gravemente por el sismo del 17. Desafortunadamente todavía siguen en el rescate, en tratar de reincorporarlos, pero el Infonavit, porque hay beneficiarios por el Infonavit, ya han sido incluso cancelación de hipoteca por el seguro que incluye el préstamo. En el caso del Fobiste, no les cancelaron nada ni les benefició el seguro. Ellos siguen pagando y desde el 17 ya no habitan ese lugar
entonces ellos siguen en la calle. Cuando se jubila la gente, siguen pagando la cuota patronal, 5% es cuota patronal. Y cuando se jubilan, le dicen, no, tú me tienes que seguir pagando la cuota patronal, y a pesar de que tendría que bajar también el porcentaje de ellos del 30 al 20, se sigue conservando el 30. Por eso los jubilados terminan teniendo pues que agarrar a ver de dónde. Su jubilación obviamente siempre va a ser menor a su ingreso que hayan venido trabajando, pero los porcentajes de pago en el Fobiste siguen manteniéndose en un 30%, no en un 20%, y siguen pagando el 5% que tendría que pagar. En fin, es una serie de circunstancias que yo quisiera detallar, presidente, si me lo permite, y si hubiera alguna fecha para que vinieran los directivos y poder aclarar esto. Ellos ya hicieron incluso reuniones con diputados de las comisiones para que se vea la modificación en las leyes, porque de otra manera no se visualiza una solución. Gracias, presidente. Muy bien. Acerca de esto, ¿por qué no vienen, pero no a esta hora, sino una conferencia especial? Sí, y también de Infonavit. Sí, puede ser mañana o pasado, en la tarde, que les informen, que vengan tanto la cabeza de sector, el coordinador, que es Román Meyer, y Pedro Centeno, y los directores del Infonavit y del Fobiste, los 4, y que informen aquí. Vamos a quedar de una vez miércoles para que 10 de la mañana aquí abierto, conferencia, para tratar bien todo esto, que se plantee lo de desalojos, descuentos, quitas, créditos, todo completo. Y sobre lo primero, tienes razón, se avanza poco en liberar a personas que injustamente están en la cárcel. Y está demostrado que, por ejemplo, fueron torturados. Existen las pruebas que han hecho instituciones de otros países. Sí, es que es de dominio público, pues. Yo le voy a pedir a Rosa Isela que ella se haga cargo de esto. Y sí estoy pensando en que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia, porque he estado apoyándome y han trabajado, pero quiero algo especial. Me han estado ayudando en gobernación, pero voy a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que, aparte de su tarea de coordinar lo de seguridad, vea estos casos de justicia. Hoy, por ejemplo, hubo un buen resultado. Aquí uno de ustedes, una compañera creo, hizo una denuncia de una persona que lo habían detenido y no era responsable, lo tenía la Interpol, algo así, ¿no? ¿Lo confundieron con otra persona? Sí, que tenía el mismo nombre. ¿Mande? Sí, ¿quién lo planteó? Sí, tú. Bueno, ¿por qué no pasas? Ya salió de la cárcel. Sí. Esto fue.
y el trabajo lo hizo Rosa Isela. Hay otras. Entonces, le voy a pedir a Rosa Isela que ella actúe, sí. Y además, les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. Y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad, y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático, y menos cuando se trata de justicia. Entonces, así como se actuó en este caso, y lo hicimos en el caso de una compañera periodista que su hijo no estaba sentenciado y se resolvió, así quiero, pero es que tenemos muchos pendientes. Entonces, quiero que Rosa Isela siga coordinando todo lo que tiene que ver con seguridad, como lo hace. Tiene a su cargo lo relacionado con la prevención, los reclusorios, que es algo también muy importante, porque ahí es donde llegan los oficios los sábados, ¿sí?, para darle libertad a quienes todavía no cumplen sentencia, claro, por órdenes de jueces. Pero si ahí no se está pendiente, pues pasa lo de Caro Quintero, que un sabadazo y
nosotros hemos evitado. Recuerdo de un señor que ya le habían dado la libertad, sí, y hasta un periodista ya lo había anunciado. O sea, antes de que saliera ya lo daban como un hecho. Entonces, esa es un área importantísima, estratégica, eso para Rosa Isela. Esta otra encomienda, que es limpiar las cárceles para que salgan inocentes, que es muy importante. Y la parte preventiva, todo lo que es devolverle al pueblo lo robado. Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar si es necesario el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la administración pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios. Y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, porque la verdad nos faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga, mejor, para que el tiempo que nos queda, las decisiones que todavía se están tomando terminen consolidadas al fin de mi gobierno. Bueno, ya estamos. Gracias, presidente.